Las luces fluorescentes de la sala de urgencias zumbaban con un persistente murmullo que hacía juego con el palpitar en mis sienes. Cada respiración me provocaba un dolor agudo en la caja torácica, un recordatorio de los lugares donde sus puños se habían conectado con el hueso. Presioné la bolsa de hielo contra mi mejilla hinchada, haciendo una mueca al contacto, y observé el familiar caos de la sala de urgencias desplegarse a mi alrededor. 3 meses. Ese era el tiempo que llevaba trabajando como enfermera aquí en el Hospital San Miguel, intentando reconstruir una vida que había creído destruida. Los turnos de noche eran brutales. El sueldo apenas alcanzaba para cubrir el alquiler de mi pequeño departamento tipo estudio. Pero era un trabajo honesto, un trabajo limpio, muy lejos de la oscuridad de mi pasado. Debería haber estado al otro lado del mostrador de triaje, vestida con mi uniforme y ayudando a los pacientes. En cambio, estaba sentada en una silla de plástico con una bata de papel cubriendo mi camisa rota, esperando mi turno para ser examinada. La ironía no se me escapaba. Había pasado años huyendo de la violencia solo para que me siguiera hasta aquí, al único lugar donde había creído estar a salvo. Mi padrastro me había encontrado. Sabía que era solo cuestión de tiempo, pero una parte de mí había esperado que se olvidara de mí, que pasara a su siguiente víctima. Esa esperanza murió esta noche cuando llegué a casa y lo encontré esperando fuera de mi edificio de departamentos, borracho y furioso, exigiendo dinero que no tenía. La pelea había sido breve pero brutal. Siempre había sido más fuerte que yo, más cruel. Cuando me negué a dejarlo entrar a mi departamento, me agarró del cabello y me golpeó la cabeza contra la pared de ladrillo. Le di una patada en la ingle, lo suficientemente fuerte como para liberarme, y corrí. El hospital estaba a solo 4 cuadras, y logré llegar a la entrada antes de desplomarme contra las puertas automáticas, jadeando por aire. Ahora, sentada aquí bajo la dura luz fluorescente, sentí el familiar peso de la vergüenza posarse sobre mí como una manta. Las otras enfermeras fingían no reconocerme, pero veía los susurros, las miradas de compasión. Diana Martínez, la chica nueva con un pasado difícil. Diana Martínez, que ni siquiera podía protegerse a sí misma. Una enfermera que no reconocí, también llamada Diana Martínez, pronunció mi nombre, con un portapapeles en la mano. Me levanté, aferrándome a la bolsa de hielo, y la seguí a través del laberinto de áreas de examen cubiertas con cortinas. El hospital olía a antiséptico y desesperación, una combinación a la que me había acostumbrado durante mi formación, pero que nunca había logrado tolerar del todo. Me dejó en la sala de examen 7 con instrucciones de que un médico estaría conmigo en breve. Me senté en la camilla cubierta de papel, el crujido sonando fuerte en el pequeño espacio. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, pero lo ignoré. Probablemente mi padrastro llamando para disculparse o amenazar, o alguna combinación tóxica de ambas cosas. Había aprendido hacía años que nada bueno salía de contestar sus llamadas. La puerta se abrió y levanté la vista, esperando a un médico. En cambio, lo vi a él. Domingo Cruz. El nombre resonó en mi memoria, unido a un rostro que nunca había olvidado a pesar de años de intentarlo. Estaba parado en el umbral, llenando el espacio con su presencia de una manera que no tenía nada que ver con su tamaño físico. Alto, de hombros anchos, con cabello oscuro salpicado de plata en las sienes y ojos que parecían verlo todo, comprenderlo todo. Vestía un traje costoso, impecablemente hecho a medida, del tipo que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. La sangre manchaba la camisa blanca debajo de su saco y sus nudillos estaban en carne viva. Pero era su rostro lo que captó mi atención. Los ángulos afilados y las líneas duras que hablaban de una violencia controlada, pero nunca del todo domesticada. Por un momento, simplemente nos miramos. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras sobre sus facciones, haciéndolo parecer simultáneamente más joven y más viejo de lo que recordaba. El reconocimiento parpadeó en sus ojos oscuros, seguido de algo que no pude identificar. Sorpresa quizás, o incredulidad. Diana. Mi nombre en sus labios fue apenas un susurro, pero llevaba el peso de años de recuerdos que había intentado enterrar. Eres la hija de María.
No pude hablar. Mi garganta se había cerrado, mi corazón martilleando contra mis costillas magulladas, de una manera que no tenía nada que ver con el dolor. Domingo Cruz, el hombre que mi madre había salvado hacía 12 años cuando yo tenía 14, recibiendo una bala destinada a él durante una disputa entre pandillas fuera de nuestro edificio de departamentos. El hombre que había tomado su mano mientras ella moría, susurrándole promesas de cuidar a su hija. Promesas que nunca había querido que cumpliera. Señor Cruz, logré forzar las palabras, haciéndolas lo más formales posible. Creo que se equivocó de habitación. Estoy esperando al médico. Entró y noté su cojera, la forma en que favorecía su lado derecho. Estaba herido. La sangre en su camisa no era solo decoración. Por un breve e insensato momento, me pregunté si debía ofrecerle ayuda, pero luego recordé quién era, qué era, y me quedé callada. Soy el dueño de este hospital, dijo, su voz baja y suave como un tequila añejo. Sé exactamente en qué habitación estás. Se acercó y yo instintivamente me pegué a la pared. No por miedo exactamente, sino por algo más complicado. Algo que hacía que mi piel se sintiera demasiado tensa y mi respiración se acelerara. Tus heridas, dijo, sus ojos recorriendo mi rostro con precisión clínica. ¿Quién te hizo esto? No importa. Levanté la barbilla tratando de mantener algún vestigio de dignidad a pesar de la bata de papel y el rostro magullado. Estaré bien. Deberías ir a encargarte de lo que sea que te trajo aquí esta noche. Un músculo se contrajo en su mandíbula. El único signo de emoción en su expresión, por lo demás controlada. Tu padrastro. No fue una pregunta. De alguna manera él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Domingo Cruz no se convirtió en el jefe criminal más poderoso de la ciudad siendo ignorante de lo que sucedía en sus calles. Yo lo manejé, dije, aunque ambos sabíamos que era una mentira. Mi padrastro regresaría. Siempre regresaba. No necesito tu ayuda, señor Cruz. No necesito nada de ti. Tu madre me salvó la vida, dijo, acercándose hasta que estuvo a apenas 1 metro de distancia. Lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia, algo oscuro y costoso que me mareaba. Le hice una promesa. Estuve allí, le recordé, mi voz más aguda de lo que pretendía. Escuché lo que prometiste, y también te escuché decirle que te mantendrías alejado de mí, que me dejarías tener una vida normal. Su expresión se oscureció, las sombras se agolparon en sus ojos como nubes de tormenta. Eso fue antes de que alguien te pusiera las manos encima, antes de que aparecieras en mi hospital luciendo como si hubieras peleado 10 asaltos con un boxeador profesional. No es tu hospital, dije automáticamente, aunque ambos sabíamos que eso también era una mentira. Domingo Cruz era dueño de la mitad de la ciudad, directa o indirectamente. El San Miguel era solo una propiedad más en su vasto imperio. Y no necesito tu protección. Me he estado cuidando sola durante 12 años. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para alejarme si quería. Sus dedos, sorprendentemente suaves a pesar de su obvia fuerza, levantaron mi barbilla para que me viera obligada a mirarlo a los ojos. El toque envió electricidad a través de mi piel, haciendo que cada terminación nerviosa cobrara vida de una manera que me aterrorizaba y me emocionaba a la vez. Te pareces mucho a ella, murmuró, su pulgar rozando con cuidado mi mejilla ilesa. Los mismos ojos, la misma barbilla obstinada. María habría estado orgullosa de ti. Convertirte en enfermera, intentar ayudar a la gente. No, susurré, mi voz quebrándose a pesar de mis mejores esfuerzos. No hables de ella como si la conocieras. Apenas le hablaste antes de esa noche. La conocí lo suficientemente bien como para reconocer la fuerza cuando la vi, dijo. Y veo esa misma fuerza en ti, Diana. Pero la fuerza no significa que tengas que enfrentarte a todo sola. La puerta se abrió de golpe y el doctor Herrera entró corriendo, luciendo nervioso y disculpándose. Señor Cruz, lo siento mucho por la demora. No me di cuenta de que usted estaba... Es decir, me dijeron que usted estaba... Se detuvo, pareciendo notarme por primera vez. Señorita Martínez, me ocuparé del señor Cruz primero.
Por supuesto. Y luego se ocupará de la señorita Martínez primero, dijo Domingo, su voz con un borde de autoridad que hizo que el doctor palideciera. Yo puedo esperar. Pero señor, su herida... Puede esperar, repitió Domingo, soltando mi barbilla pero sin retroceder. La señorita Martínez necesita atención ahora. El doctor Herrera nos miró a ambos, claramente confundido, pero no lo suficientemente valiente como para discutir. Por supuesto, señor Cruz. Lo que usted diga. Se acercó a mí con movimientos cautelosos, como si yo pudiera salir corriendo en cualquier momento. Tal vez lo habría hecho si Domingo no hubiera estado bloqueando la única salida. Mientras el doctor comenzaba a examinar mis heridas, haciendo preguntas sobre los niveles de dolor y el mareo, mantuve mis ojos fijos en la pared lejana, negándome a mirar a Domingo. Pero sentía su presencia como un peso físico, sentía su mirada sobre mí como un toque. Cuando el doctor presionó demasiado fuerte mis costillas y yo jadeé, escuché la aguda inhalación de aliento de Domingo. Lo sentí moverse hacia adelante antes de detenerse. Nada está roto, anunció el doctor Herrera, después de lo que pareció una eternidad. Contusiones severas, posible conmoción cerebral menor. Le recetaré analgésicos y le recomiendo que se tome unos días libres del trabajo. No puedo tomarme tiempo libre, dije inmediatamente. Necesito las horas. Necesitas sanar, interpuso Domingo. Hablaré con tu supervisor. El tiempo libre será pagado. Finalmente lo miré, la ira ardiendo en mi pecho. No quiero tu caridad, señor Cruz. No quiero nada de ti. Sus ojos sostuvieron los míos, y vi algo cambiar en sus profundidades. No ira por mi rechazo, sino algo más oscuro, más posesivo, algo que hizo que mi estómago se revolviera y mi corazón se acelerara. Esto no es caridad, dijo en voz baja, tan suavemente que el doctor Herrera no pudo escuchar. Esta soy yo cumpliendo una promesa a una mujer que murió en mis brazos. Esta soy yo asegurándome de que su hija no termine de la misma manera. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decirle exactamente qué podía hacer con sus promesas y su protección, mi teléfono sonó. El sonido estridente cortó la tensión en la habitación. Lo saqué de mi bolsillo. Vi el nombre de mi padrastro en la pantalla y sentí que mi sangre se congelaba. La mano de Domingo se extendió, arrebatándome el teléfono de mis dedos temblorosos antes de que pudiera detenerlo. Respondió, su voz mortalmente tranquila. Este número ya no está disponible. Si intentas contactar a Diana Martínez de nuevo, si te acercas a menos de 15 metros de ella, me aseguraré personalmente de que te arrepientas. ¿Nos entendemos? No pude escuchar la respuesta de mi padrastro, pero vi la expresión de Domingo endurecerse en algo absolutamente aterrador. Bien, dijo, y terminó la llamada. Me devolvió el teléfono, sus dedos rozando los míos de una manera que se sintió demasiado deliberada. Él no te molestará de nuevo, dijo Domingo. Estás bajo mi protección ahora, lo quieras o no. Abrí la boca para discutir, para decirle que no necesitaba su protección, que había estado lidiando con mi padrastro durante años. Pero las palabras murieron en mi garganta cuando vi la mirada en sus ojos. No solo determinación, sino algo más oscuro, algo posesivo, algo que me dijo que mi vida, la vida cuidadosa y tranquila que había construido, estaba a punto de cambiar por completo. Y no había absolutamente nada que pudiera hacer para detenerlo. El Mercedes negro que esperaba fuera de mi edificio de departamentos a la mañana siguiente debería haber sido mi primera pista de que Domingo Cruz no hacía promesas vacías. Había pasado una noche sin dormir, reviviendo nuestro encuentro en la sala de urgencias, tratando de convencerme de que su declaración de protección era solo palabrería. El tipo de gesto dramático que los hombres poderosos hacían cuando se sentían culpables. Me equivoqué. El conductor, un hombre construido como una pared de ladrillos, con ojos fríos y un bulto debajo de su saco que solo podía ser un arma, salió cuando yo emergí de mi edificio. No se presentó, no sonrió ni ofreció cumplidos. Simplemente abrió la puerta trasera y se quedó esperando como si mi cumplimiento nunca hubiera estado en cuestión. «Puedo tomar el autobús», dije,
subiendo mi bolso más alto en mi hombro. Los moretones de anoche se habían oscurecido durante la noche, volviendo mi mejilla de un púrpura y amarillo moteados que ninguna cantidad de maquillaje podía ocultar. Cada respiración todavía dolía, pero había tomado suficiente ibuprofeno para amortiguar el dolor. El señor Cruz insiste, dijo el conductor. Su voz era sorprendentemente suave para un hombre tan grande, pero la finalidad en esas 3 palabras no dejaba lugar a discusión. Miré alrededor de la calle, notando las miradas curiosas de mis vecinos. La señora García del 3B estaba prácticamente asomada a su ventana, con los ojos bien abiertos por la especulación. Para el mediodía, todo el edificio sabría que Diana Martínez tenía un benefactor misterioso con autos caros y conductores armados. Perfecto. Justo lo que necesitaba. Me deslicé en el asiento trasero, el cuero frío contra mis jeans. El interior olía a cuero y a algo más, algo oscuro y masculino que me recordaba demasiado a Domingo. Mientras nos alejábamos de la acera, noté que otro sedán negro se ponía en posición detrás de nosotros. 2 autos. Me había asignado 2 autos de protección. El hospital estaba a solo 15 minutos en coche, pero se sintió como horas. Mantuve mis ojos fijos en la ventana, observando cómo la ciudad despertaba a nuestro alrededor. Vendedores ambulantes instalando sus puestos, gente de negocios apresurándose hacia el metro, el caos cotidiano de la vida continuando como si mi mundo no se hubiera salido completamente de su eje. Cuando llegamos al Hospital San Miguel, el conductor me acompañó hasta la entrada del personal. Esperaba que se fuera entonces, pero se colocó justo fuera de la puerta, con los brazos cruzados, claramente preparándose para una larga espera. Quería decirle que esto era ridículo, que no necesitaba un guardaespaldas en mi lugar de trabajo, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta porque, a pesar de mis protestas, a pesar de mi enojo por la intromisión autoritaria de Domingo, una pequeña parte de mí se sentía más segura sabiendo que alguien vigilaba. Odiaba esa parte de mí misma. La estación de enfermería estaba llena de actividad cuando llegué. Brenda, la enfermera jefa, levantó la vista de sus expedientes y se quedó boquiabierta al ver mi cara. Diana, cariño, ¿qué te pasó? Me caí. Mentí automáticamente. La excusa tan practicada salió de mi lengua sin pensarlo. Un accidente tonto. Estoy bien. Sus ojos, agudos por décadas de ver a través de las mentiras de los pacientes, me dijeron que no me creyó ni por un segundo, pero fue lo suficientemente profesional como para no insistir. El Dr. Herrera dejó una nota de que estarás en servicio ligero durante los próximos 3 días. Nada de levantar objetos pesados, nada demasiado extenuante. Mi mandíbula se apretó. Por supuesto que lo había hecho. La influencia de Domingo se extendía incluso aquí, reorganizando mi horario de trabajo sin mi permiso. Tragué mi enojo y asentí. Gracias. La mañana transcurrió en un torbellino de tareas rutinarias, tomando signos vitales, actualizando expedientes, ayudando a los pacientes con la medicación, un trabajo normal, benditamente normal, que me permitía olvidar por breves momentos el desorden en que se había convertido mi vida. Pero cada vez que pasaba por una ventana, veía el Mercedes negro en el estacionamiento. Cada vez que iba a la sala de descanso, sentía ojos sobre mí, susurros siguiendo mis pasos. Las otras enfermeras lo habían notado. Por supuesto que sí. No podías aparecer con una cara como la mía y guardias armados sin llamar la atención, pero nadie preguntó directamente, y les agradecí su discreción. Había trabajado duro para construir una reputación aquí como una enfermera competente y confiable. No quería que eso se viera opacado por el drama. Durante mi descanso para almorzar, me retiré a la capilla del hospital, un pequeño y tranquilo espacio en el segundo piso que la mayoría del personal olvidaba que existía. Me hundí en uno de los bancos, cerré los ojos e intenté encontrar algo de paz. El silencio fue interrumpido por el suave sonido de la puerta abriéndose detrás de mí. No necesité girarme para saber quién era. Había sentido su presencia en el momento en que entró al edificio, como un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. Se supone que debes estar descansando, dijo Domingo, sus pasos resonando en el suelo de baldosas mientras se acercaba. Abrí los ojos,
pero no me giré. Estoy en servicio ligero. Eso es suficiente descanso. Se sentó en el banco a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Había cambiado desde anoche, intercambiando el traje manchado de sangre por uno gris carbón que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Los rasguños en sus nudillos estaban cubiertos con vendas, pero pude ver la sombra de los moretones debajo. ¿Cómo está tu herida?, pregunté, todavía sin mirarlo. Suturada y sanando, dijo con desdén, como si haber sido apuñalado fuera un inconveniente menor. ¿Cómo están tus costillas? Magulladas, como dijo el doctor. Finalmente me giré para mirarlo, y la intensidad en sus ojos oscuros me dejó sin aliento. ¿Por qué estás aquí, señor Cruz? Domingo, me corrigió. Y estoy aquí porque quiero ver cómo estás, asegurarme de que estés a salvo. Estoy en un hospital, rodeada de cámaras de seguridad y testigos, señalé. Estoy perfectamente a salvo. Su mandíbula se apretó. Tu padrastro llamó al hospital esta mañana. Intentó averiguar qué turno estabas trabajando. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabes eso? Porque tengo gente monitoreando todas las llamadas que entran por la línea principal. Dijo, como si tener el sistema telefónico de todo un hospital bajo vigilancia fuera perfectamente normal. No obtuvo ninguna información. La recepcionista le dijo que no damos los horarios de los empleados, pero él es persistente. Diana, no se detendrá. Aparté la mirada concentrándome en la sencilla cruz de madera montada en la pared de la capilla. Siempre has sido persistente. He lidiado con él antes. No mientras estuvieras bajo mi protección, dijo Domingo. Las cosas son diferentes ahora. No pedí tu protección. No, estuvo de acuerdo. No lo hiciste, pero la tienes de todos modos. La posesividad en su voz me envió un escalofrío por la espalda. Partes iguales de miedo y algo que no quería nombrar. No quiero ser responsabilidad de nadie, dije en voz baja. Me he estado cuidando sola desde que mi madre murió. Soy buena en eso. Estoy seguro de que sí, dijo. Pero ser buena en la supervivencia y vivir realmente son dos cosas diferentes. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? ¿Algo que te hiciera feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. No podía recordar. Trabajo, facturas, intentar estar un paso por delante del desastre. Esa era mi vida. La felicidad era un lujo que no podía permitirme. Eso no es relevante. Es totalmente relevante, replicó. Tienes 26 años, Diana. Deberías estar disfrutando de tu vida, no solo soportándola. Me reí, pero no había humor en ello. Fácil de decir cuando tienes dinero y poder. Algunos de nosotros no tenemos ese lujo. Entonces déjame dártelo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de implicaciones. Me giré para mirarlo fijamente, buscando en su rostro cualquier señal de burla. No había ninguna. Estaba completamente serio. ¿A cambio de qué?, pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Nada en la vida es gratis, señor Cruz, especialmente de hombres como usted. Algo parpadeó en sus ojos, dolor quizás, o decepción. No estoy pidiendo nada. Tu madre me salvó la vida. Esto es yo honrando esa deuda. Mi madre lleva 12 años muerta, dije. Cualquier deuda que le debieras murió con ella, ¿no es así? Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, porque le prometí que te cuidaría. Le prometí que me aseguraría de que tuvieras todo lo que necesitaras. Y luego me mantuve alejado porque eso es lo que ella pidió. Deja que su hija viva una vida normal, dijo. Déjala ser libre. Sus manos se cerraron en puños. Pero mira a dónde te llevó eso. Trabajando hasta el agotamiento, viviendo en un departamento que apenas tiene calefacción, siendo golpeada por un hombre con el que debía haber lidiado hace años. Eso no es tu culpa, dije, aunque una parte de mí se preguntó si lo era. Si Domingo hubiera intervenido antes, ¿las cosas serían diferentes? ¿No lo es? Se volvió hacia mí y la cruda emoción en su rostro me robó el aliento. Pude haberte ayudado, debí haberte ayudado, pero mantuve mi distancia porque pensé que eso era lo mejor. Me equivoqué. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Lo saqué,
Vi un mensaje de texto de un número desconocido y sentí que mi corazón se detenía. El mensaje contenía una sola foto: mi edificio de departamentos. La foto había sido tomada esta mañana. Pude darme cuenta por la marca de tiempo, y en la esquina del encuadre, apenas visible, había una figura que reconocí: mi padrastro. Domingo debió haber visto mi expresión porque me quitó el teléfono de mis dedos inertes. Su rostro se oscureció mientras estudiaba la imagen. ¿Cuándo recibiste esto? Justo ahora. Mi voz sonaba distante, desconectada. Me está vigilando. Ya no. Domingo se puso de pie, sacando su propio teléfono. Habló rápidamente en italiano, su voz fría y cortante. Capté suficientes palabras para entender que estaba dando órdenes, movilizando gente. Cuando terminó la llamada me miró. Empaca una maleta. No vas a volver a ese departamento. No puedo simplemente irme. Protesté, incluso cuando el miedo hacía temblar mis manos. Mi trabajo, mis cosas. Tu trabajo estará aquí cuando estés lista para regresar. Tus cosas serán recogidas y traídas a ti, pero no te quedarás en ese edificio otra noche más. La autoridad en su voz no admitía discusión. ¿A dónde se supone que voy? Mi casa, dijo simplemente. Allí estarás a salvo. No, me puse de pie, retrocediendo de él. Absolutamente no. No me mudaré a tu casa como si fuera una especie de invitada protegida, completó él. Eso es todo lo que serías, Diana. Tengo mucho espacio. Tendrías tu propia ala, tu propio personal. Ni siquiera tendrías que verme si no quisieras. La oferta era tentadora, peligrosamente tentadora, pero yo sabía mejor que aceptar caridad que venía con hilos invisibles. ¿Qué quieres realmente de mí, Domingo? Pregunté usando su nombre por primera vez, porque nadie hace tanto por un extraño sin querer algo a cambio. Él se acercó y pude ver la guerra que ocurría detrás de sus ojos. Cuando habló, su voz era áspera. Quiero mantenerte a salvo. Quiero honrar la promesa que le hice a tu madre. Y quiero... Se detuvo, pareciendo luchar con las palabras. Quiero darte la vida que mereces, la vida que ella quería para ti. ¿Y si digo que no? Entonces respetaré tu decisión, dijo. Pero la protección se queda. Los guardias, el auto, la vigilancia. No permitiré que nada te pase, Diana, incluso si me odias por ello. Debería haberme sentido enojada por su prepotencia. Debería haberle dicho que se llevara su protección, su dinero y sus promesas y que me dejara en paz. Pero de pie allí en la capilla, mirando unos ojos que contenían 12 años de culpa y algo más oscuro, algo posesivo que me hacía arder la piel, no pude encontrar las palabras porque la verdad era que estaba cansada. Cansada de correr, cansada de luchar, cansada de tener siempre miedo. Y aquí estaba un hombre ofreciéndome seguridad, protección, todo por lo que había estado luchando desde que mi madre murió. Todo lo que tenía que hacer era aceptar. Todo lo que tenía que hacer era entrar en una jaula que parecía el paraíso. Una semana, me escuché decir. Me quedaré una semana mientras te encargas de mi padrastro. Luego regresaré a mi vida. Algo que parecía triunfo brilló en su rostro antes de que controlara cuidadosamente su expresión. Una semana. Estuvo de acuerdo. Empecemos por ahí. Mientras me escoltaba fuera de la capilla, su mano flotando protectoramente en mi espalda baja sin llegar a tocarme, me pregunté si acababa de cometer el mayor error de mi vida, o si tal vez, solo tal vez, finalmente había encontrado una manera de dejar de huir. Los guardias se pusieron en posición a nuestro alrededor mientras salíamos del hospital, un escudo humano que hablaba de poder y peligro. Y cuando Domingo me ayudó a subir a la parte trasera de su Mercedes, sus dedos se demoraron en los míos por un momento demasiado largo. Sentí los primeros hilos de la telaraña comenzando a apretarse a mi alrededor. La casa de Domingo resultó ser una extensa propiedad en el campo, a unos 40 minutos de la ciudad. El Mercedes se abrió paso entre puertas de hierro que se abrían automáticamente, pasando por jardines bien cuidados, y una fuente que probablemente costaba más que todos los departamentos en los que había vivido juntos. La mansión misma era un estudio de elegancia discreta.
Todo líneas limpias y ventanales del piso al techo que dejaban entrar la luz del final de la tarde. Esto no es una casa, dije mientras el coche se detenía frente a la entrada. Esto es un complejo. Es seguro, respondió Domingo, como si eso lo explicara todo. Quizás en su mundo, sí. Una mujer de unos 50 años con ojos amables y cabello entrecano nos recibió en la puerta. Señorita Martínez, bienvenida. Soy Elena, la administradora de la casa. Permítame mostrarle sus habitaciones. Sus habitaciones, en plural, por supuesto. Seguía a Elena por pasillos adornados con obras de arte que probablemente pertenecían a museos. Ella mantuvo un flujo constante de información mientras caminábamos, señalando varias habitaciones e instalaciones. Había un gimnasio, una biblioteca, una piscina cubierta, incluso una sala de cine. Era como recorrer un hotel de lujo, excepto que yo era aparentemente la única huésped. La suite a la que me condujo ocupaba toda el ala este del segundo piso. Dormitorio, sala de estar, baño privado con una bañera lo suficientemente grande como para nadar, y un vestidor que ya estaba lleno de ropa. Me detuve en la puerta del vestidor, mirando las filas de vestidos, jeans, suéteres, todo lo que parecía ser mi talla exacta. ¿Cómo? Me giré para encontrar a Domingo de pie en el umbral del dormitorio, con las manos en los bolsillos, observándome con una expresión indescifrable. ¿Cómo supiste mi talla? ¿Cuándo tuviste tiempo para hacer esto? Soy eficiente cuando estoy motivado, dijo simplemente. Si algo no te queda o no es de tu agrado, Elena puede arreglar las alteraciones o reemplazos. Quería enfadarme. Debería haberme enfadado por esta invasión a mi privacidad, esta suposición de que él podía simplemente comprar su entrada a mi vida. Pero de pie allí, mirando ropa que probablemente costaba más de lo que ganaba en un año, sentí algo más complicado que el enojo. Sentí el peso de la obligación posándose sobre mis hombros como una manta de plomo. No puedo aceptar todo esto, dije en voz baja. Es demasiado. No es nada, replicó. Necesitas ropa. Yo la proporcioné. Eso es todo. No, dije, girándome para mirarlo. Eso no es todo. Cada regalo viene con ataduras, Domingo. Cada favor crea una deuda. Eso lo aprendí hace mucho tiempo. Su expresión se endureció. No soy tu padrastro, Diana. Yo no llevo la cuenta. Todos llevan la cuenta, dije, especialmente en tu mundo. Él permaneció en silencio por un largo momento, estudiándome con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. Finalmente, asintió. Tienes razón. En mi mundo, todo es una transacción. Cada favor tiene un precio, pero no esto, no contigo. ¿Por qué? La pregunta brotó de mí. Toda la confusión y el miedo de las últimas 24 horas condensados en esa sola palabra. ¿Por qué estás haciendo esto? Y no me digas que es por mi madre. 12 años es mucho tiempo para esperar para honrar una promesa. Entró en la habitación y luché contra el impulso de retroceder. Había algo depredador en su forma de moverse, controlado pero peligroso, como un lobo fingiendo ser un perro. ¿Quieres la verdad? Quiero entender. La verdad es, dijo, deteniéndose a unos pocos metros de mí, que te he estado observando durante años, asegurándome de que estuvieras a salvo, de que tuvieras lo que necesitabas. La beca que pagó tu escuela de enfermería, esa fui yo. El departamento en el que vives, el que tiene un alquiler por debajo del mercado, el propietario me debe un favor. Tu trabajo en el Hospital San Miguel, pude haberle sugerido al director que tenían una vacante. La habitación se tambaleó a mi alrededor. Has estado manipulando mi vida. Te he estado protegiendo, corrigió. Desde la distancia, como tu madre pidió. Pero siempre he estado ahí, Diana, siempre vigilando. La posesividad en su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, encendió algo bajo en mi vientre, algo peligroso que no pude nombrar del todo. Eso no es protección, dije. Mi voz temblaba. Eso es obsesión. Sí, asintió simplemente. Lo es. La honestidad de eso me robó el aliento. No puedes decir cosas así. ¿Por qué no? Pediste la verdad. Dio un paso más cerca.
La verdad es que le hice una promesa a una mujer moribunda y esa promesa se convirtió en algo más. La verdad es que te he visto crecer de una adolescente asustada a una mujer fuerte y compasiva. Y en algún momento, la protección se convirtió en algo completamente diferente. ¿Qué? Susurré, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Posesión, dijo. La necesidad de mantenerte a salvo, de darte todo, de asegurarme de que nadie te vuelva a lastimar. He intentado luchar contra ello, mantener mi distancia, dejarte vivir tu vida. Pero luego apareciste en mi hospital golpeada y magullada y me di cuenta de que había terminado de mantenerme alejado. Debería haber corrido, debería haber llamado a Elena o a uno de los guardias, exigido que me llevaran de vuelta a la ciudad inmediatamente, pero mis pies permanecieron clavados en el suelo. Mis ojos se encontraron con los suyos. Insensato probablemente, estuvo de acuerdo. Pero es honesto. No te voy a mentir, Diana. No te voy a pretender que esto es solo sobre tu madre o algún noble sentido del deber. Te quiero aquí, te quiero a salvo, y quiero que elijas quedarte. ¿Elegir? Me reí, el sonido amargo. ¿Qué elección tengo? Mi padrastro me está acechando. Has infiltrado cada aspecto de mi vida. ¿A dónde se supone que voy exactamente? A cualquier parte, dijo. Di la palabra y te llevaré a cualquier lugar del mundo. Nueva identidad, nueva vida, suficiente dinero para empezar de nuevo. Serías libre de nosotros dos. La oferta quedó en el aire entre nosotros, tentadora y aterradora. Pero, pero no estarías a salvo. Terminó. Tu padrastro tiene contactos, no tan extensos como los míos, pero suficientes. Te encontraría eventualmente. Y cuando lo hiciera, yo no estaría allí para detenerlo. Me hundí en el borde de la cama, mis piernas repentinamente incapaces de sostenerme. Entonces, mis opciones son quedarme aquí en tu jaula dorada o huir y esperar mantenerme por delante de él el tiempo suficiente para construir una vida. Estas no son tus únicas opciones. Cruzó la habitación y se arrodilló frente a mí, poniendo su rostro a mi altura. Podrías confiar en mí. Déjame encargarme de tu padrastro permanentemente. Déjame darte la seguridad y la libertad para vivir de verdad en lugar de solo sobrevivir. ¿A cambio de qué? Pregunté de nuevo porque necesitaba escucharlo decir. ¿Qué quieres de mí, Domingo? Su mano subió lentamente, dándome tiempo para alejarme. Cuando no lo hice, ahuecó mi mejilla magullada con una gentileza que parecía estar en desacuerdo con todo lo que sabía sobre él. Quiero que me des una oportunidad, dijo en voz baja. Una oportunidad para demostrar que puedo ser más que el monstruo que crees que soy. Una oportunidad para mostrarte que una jaula también puede ser un santuario. Y si digo que no, entonces respetaré eso, dijo. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites para sentirte a salvo, sin expectativas, sin obligaciones. Cuando estés lista para irte, me aseguraré de que tengas todo lo que necesitas para empezar de nuevo. Busqué en su rostro cualquier señal de engaño, cualquier indicio de que me estaba engañando. Pero todo lo que vi fue honestidad cruda, y eso me asustó más que cualquier mentira, porque las mentiras las entendía, las mentiras podía evitarlas. Pero esta verdad brutal, esta admisión de obsesión disfrazada de protección, no tenía defensa contra eso. Necesito tiempo, dije finalmente. Tiempo para pensar, para procesar todo esto. Tómate todo el tiempo que necesites. Se puso de pie y sentí la ausencia de su toque como una pérdida física. Elena te conseguirá cualquier cosa que necesites. La cena es a las 7 si te apetece unirte, pero no hay presión. Puedes cenar en tu habitación si prefieres. Estaba casi en la puerta cuando encontré mi voz de nuevo. Domingo. Se giró, algo de esperanza parpadeando en sus ojos. Mi madre, dije. Cuéntame sobre la noche en que murió. La historia real, no la versión censurada que le contaste a la policía. Su expresión se estremeció, los muros cerrándose detrás de sus ojos. ¿Por qué? Porque si voy a confiar en ti, si voy a siquiera considerar quedarme aquí, necesito entender, necesito saber qué clase de hombre creyó ella que valía la pena morir.
Permaneció en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego regresó a la habitación, sentándose en una de las sillas junto a la ventana. Fue que un negocio que salió mal, comenzó, su voz cuidadosamente neutral. Yo era joven, arrogante, creía que era intocable. Una familia rival quería enviar un mensaje, así que prepararon una emboscada fuera de tu edificio de departamentos. Sabían que tenía negocios en ese vecindario, sabían que pasaría por allí. Recordaba esa noche con claridad cristalina. Tenía 14 años, regresaba de la escuela y había visto los autos negros, los hombres con armas. Mi madre había estado saliendo para su turno de noche en el restaurante. Podría haber regresado adentro, podría haberse quedado a salvo, pero había visto lo que estaba a punto de suceder. Había visto al pistolero apuntando a Domingo mientras salía de su coche. Ella te apartó, dije. Lo vi pasar. Hizo más que eso, dijo Domingo. Se arrojó delante de la bala, sin dudarlo, sin pensar en su propia seguridad, solo puro instinto para proteger a alguien que ni siquiera conocía. ¿Por qué tú, sin embargo? Pregunté. De todas las personas en esa calle, ¿por qué eligió salvarte a ti? Él me miró a los ojos y vi el peso de la culpa que había estado cargando durante 12 años. No lo sé. Quizás vio algo en mí que valía la pena salvar. Quizás fue solo una casualidad. Ella nunca lo dijo. Para cuando llegué a ella, la abracé mientras esperábamos la ambulancia. Ella ya se estaba desvaneciendo. Sus manos se cerraron en puños. Me preguntó por ti. Me hizo prometer que te cuidaría, que me aseguraría de que te mantuvieras alejada de mi mundo, de la violencia y la oscuridad. Dijo que estabas destinada a cosas mejores, que ibas a ser enfermera, que ibas a ayudar a la gente. Me hizo jurar que te dejaría tener esa vida. Pero no te mantuviste alejado, dije. No completamente. Lo intenté, dijo. Dios sabe que lo intenté, pero no podía simplemente abandonarte. Tu padrastro se mudó 6 meses después de la muerte de tu madre, y vi lo que estaba haciendo. La bebida, la violencia, quise matarlo. Debí haberlo matado. Pero recordé las palabras de tu madre sobre mantenerme alejado de ti, sobre dejarte ser normal. Se puso de pie abruptamente, paseando hacia la ventana. Así que ayudé desde la distancia, me aseguré de que tuvieras oportunidades, recursos, mantuve a mi gente vigilando para asegurarme de que nunca cruzara ciertas líneas. Pero no fue suficiente. Nunca fue suficiente porque cada vez que te veía a través de mis informes, cada vez que escuchaba sobre otro moretón o otra factura que te costaba pagar, quería romper mi promesa y traerte aquí donde estarías a salvo. ¿Por qué no lo hiciste? Porque tuve miedo, admitió, las palabras pareciendo arrancadas de él. Miedo de que si me acercaba demasiado, me convertiría en otra jaula para que escaparas. Miedo de que me miraras de la forma en que me miras ahora, como si fuera una especie de monstruo. Me puse de pie y caminé hacia donde estaba él junto a la ventana. Afuera, los jardines estaban bañados por la luz dorada de la tarde, hermosos y pacíficos, una mentira de seguridad en un mundo peligroso. ¿Lo eres?, pregunté. ¿Un monstruo? Se giró para mirarme, y la crudeza en su expresión me hizo doler el pecho. He hecho cosas monstruosas, Diana. He lastimado a la gente, he matado a la gente, he construido un imperio sobre el miedo y la sangre. Pero contigo, su mano volvió a subir, flotando cerca de mi cara, pero sin tocarla. Contigo, quiero ser mejor. Tu madre vio algo en mí que valía la pena salvar. Quizás tú también podrías. El momento se extendió entre nosotros, pesado de posibilidad y peligro. Pensé en mi madre, en la mujer que había trabajado en 2 empleos para darme una vida mejor, que se había arrojado delante de una bala por un extraño. ¿Qué pensaría de esto? De mí, de pie en una mansión con el hombre que había muerto para salvar, sintiendo algo que definitivamente no era miedo. Definitivamente no era simple gratitud. Me quedaré, dije finalmente, por ahora, pero necesito reglas, límites. Cualquier cosa, dijo inmediatamente. Primero quiero seguir trabajando en el hospital. No estaré encerrada aquí como una especie de prisionera. Él frunció el ceño pero asintió. Con seguridad.
Con seguridad discreta, repliqué. Ningún guardia obvio siguiéndome por el hospital. De acuerdo. ¿Qué más? Quiero acceso a la información sobre mi padrastro, lo que estás haciendo, cómo lo estás manejando. No me mantengas en la oscuridad. Hecho. Sacó su teléfono y escribió algo rápidamente. Haré que mi jefe de seguridad te informe diariamente. Y finalmente, dije, con el corazón latiéndome con fuerza, quiero honestidad. Honestidad completa. Si vas a tomar decisiones que afecten mi vida, quiero saberlas primero. Algo que parecía respeto parpadeó en sus ojos. Eso va en ambos sentidos. Si planeas irte, si no estás contenta con algún arreglo, quiero saberlo inmediatamente. Justo, extendí mi mano. ¿Tenemos un trato? Miró mi mano extendida, luego la tomó entre las suyas. Su palma era cálida, callosa, fuerte. El toque envió electricidad por mi brazo, y por la forma en que sus ojos se oscurecieron, él también lo sintió. Tenemos un trato, dijo mientras me llevaba la mano a los labios, presionando un beso en mis nudillos que se sintió como una marca. Me pregunté si acababa de negociar mi libertad o si la había entregado por completo. Solo el tiempo diría si este santuario que Domingo prometió se convertiría en mi salvación o en mi prisión. Los primeros 3 días en la casa de Domingo transcurrieron en una extraña mezcla de lujo y tensión. Caí en una especie de rutina, despertando en sábanas de seda que se sentían como pecado contra mi piel, comiendo comidas preparadas por un chef privado que parecía conocer mis preferencias antes que yo, y pasando mis noches en la biblioteca, perdiéndome en libros para evitar pensar en el hombre que poseía todo a mi alrededor. Fiel a su palabra, Domingo me dio espacio. Lo veía en la cena. Breves encuentros donde manteníamos conversaciones educadas sobre mi día en el hospital, el clima, cualquier cosa excepto la atracción que chisporroteaba entre nosotros como un cable vivo. Su jefe de seguridad, un hombre severo llamado Marco, me informaba cada mañana sobre mi padrastro. Lo habían visto 2 veces cerca del hospital, pero lo habían ahuyentado antes de que pudiera entrar. Sin contacto directo, sin amenazas. Por primera vez en años, me sentí casi a salvo. Casi. En la cuarta mañana la expresión de Marco era diferente cuando vino a darme el informe diario. Más tensa, más preocupada. Señorita Martínez, tenemos una situación. Dejé mi taza de café. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de situación? Su padrastro contactó a algunas personas peligrosas, rusos. Le están ofreciendo dinero para que proporcione información sobre su ubicación. La habitación pareció inclinarse. ¿Por qué a los rusos les importaría yo? No les importas. La voz de Domingo vino desde el umbral. Estaba vestido para el día con un traje negro que lo hacía parecer el hombre peligroso que era. Les importo yo. Eres su ventaja. Me puse de pie, la ira ardiendo en mi pecho. ¿Ventaja para qué? Hay una disputa territorial, dijo, moviéndose por la habitación con esa gracia depredadora que había llegado a reconocer. La familia Morozov cree que puede expandirse en mis operaciones. Usarte para llegar a mí les daría una ventaja significativa. Así que ahora soy un cebo. Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Solo un peón en tus juegos territoriales. No eres un peón, dijo, su voz dura. Estás bajo mi protección, lo que te hace intocable. Pero los Morozov no juegan con las mismas reglas que yo. No dudarán en lastimarte si creen que me lastimará a mí. Marcos se aclaró la garganta. Señor, hemos interceptado comunicaciones que sugieren que planean moverse dentro de las próximas 48 horas. Necesitamos reubicar a la señorita Martínez a la casa segura en las afueras. No, dijimos Domingo y yo simultáneamente. Nos miramos y algo pasó entre nosotros, un entendimiento que nos sorprendió a ambos. No voy a correr, dije. Pasé 12 años huyendo de mi padrastro. Tampoco voy a huir de sus nuevos amigos. Diana, esto no se trata de orgullo, dijo Domingo, su paciencia claramente tensa. Los Morozov son peligrosos. Hacen que tu padrastro parezca un aficionado. Entonces lidia con ellos, dije. ¿No es eso lo que haces? ¿Lidiar con amenazas? Su mandíbula se apretó.
Estoy lidiando con ellos, pero eso lleva tiempo, planificación. Mientras tanto, necesito que estés en algún lugar donde sepa que estás absolutamente a salvo. Estoy a salvo aquí, insistí. Tú mismo dijiste que este lugar es una fortaleza. Lo es, pero también es donde esperan que estés. Se acercó y vi el miedo acechando detrás de su expresión controlada. Miedo por mí. Por favor, Diana, solo por unos días hasta que pueda neutralizar esta amenaza. El por favor me desarmó. En todas nuestras interacciones, Domingo había sido dominante, autoritario, un hombre acostumbrado a ser obedecido. Pero ahora estaba pidiendo, casi suplicando, y vi el costo de ello en cada línea de su cuerpo. ¿Qué hay de mi trabajo?, pregunté, mi resistencia desmoronándose. No puedo simplemente desaparecer del hospital. Ya he hecho arreglos, dijo. Permiso de emergencia personal, pagado, por supuesto. Elena está empacando tus cosas mientras hablamos. Nos vamos en una hora. Por supuesto, él ya había decidido. Una pequeña y terca parte de mí quería negarse solo para demostrar que podía, pero el miedo en sus ojos me detuvo. Esto no se trataba de control o posesión. Esto se trataba de mantenerme con vida. Bien, dije, pero tú vienes conmigo. No voy a ir a un lugar remoto solo con guardias como compañía. Algo parpadeó en su expresión. Sorpresa quizás, o satisfacción. Había planeado quedarme aquí para manejar la situación desde... Esos son mis términos, lo interrumpí. ¿Quieres que me esconda? Te escondes conmigo. De lo contrario, me quedo aquí. Marco emitió un sonido ahogado que podría haber sido una risa. Domingo le lanzó una mirada antes de volverse hacia mí. ¿Estás negociando? Aprendí del mejor, dije, sosteniendo su mirada. ¿Tenemos un trato? Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, depredadora y complacida. Tenemos un trato. La casa segura resultó ser una cabaña en la Sierra Madre, aunque llamarla cabaña era como llamar a la mansión una casa. Era un extenso refugio de madera y piedra, encaramado en la ladera de una montaña con vistas que se extendían hasta el infinito. Remoto, hermoso y tan aislado que no podía ver otro edificio en ninguna dirección. «Tienes un tipo», dije mientras nos deteníamos en la entrada. «Grande, caro, en medio de la nada». «Tengo problemas de confianza», corrigió, ayudándome a bajar del sub. Su mano se demoró en mi codo, cálida a través de la fina tela de mi chaqueta, y una necesidad de seguridad. El interior era todo vigas expuestas y ventanales del piso al techo, amueblado con cuero y madera que lograban ser rústicos y lujosos a la vez. Un fuego ya ardía en la enorme chimenea de piedra, y me di cuenta con un sobresalto de que estábamos solos. Ni Elena, ni guardias visibles por ninguna parte. «¿Dónde está todo el mundo?», pregunté, de repente muy consciente de lo aislados que estábamos. «Marco y su equipo están en la casa de seguridad bajando la montaña», dijo Domingo, quitándose el saco. «Lo suficientemente cerca para responder si es necesario. Lo suficientemente lejos para darnos privacidad. Nosotros». La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. Se giró para mirarme, y la intensidad en sus ojos me dejó sin aliento. «Exigiste que viniera contigo. Aquí estoy». No quise decir, me detuve sin estar segura de lo que había querido decir. Simplemente no quería estar sola con extraños. Y ahora estás sola conmigo. Se acercó y luché contra el impulso de retroceder. ¿Eso es mejor o peor? Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Aún no lo sé. Honesta, murmuró. Me gusta eso de ti, Diana. No juegas. No sé cómo, admití. He pasado toda mi vida intentando sobrevivir. Nunca aprendí las reglas de lo que sea esto. Esto, dijo, señalando entre nosotros, no tiene reglas. Eso es lo que lo hace peligroso. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, vi un número desconocido y sentí que el hielo inundaba mis venas. «Es él», dije, «mi padrastro». La expresión de Domingo se oscureció. «Contesta. Ponlo en altavoz». Con dedos temblorosos acepté la llamada. «Hola, Diana. Nena, he estado tan preocupado por ti». La voz de mi padrastro, arrastrada por el alcohol y una falsa preocupación,
Me dio escalofríos. Desapareciste. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Estoy bien, dije, mi voz plana. Gracias a ti, no. Ahora eso no es justo, se quejó. Cometí un error. Estaba borracho. No volverá a pasar. Solo ven a casa y podemos hablar de esto. No voy a volver a casa, dije. Nunca. Mantente alejado de mí. Su voz cambió, endureciéndose. ¿Crees que estás a salvo con él? ¿Con Domingo Cruz? No tienes idea de qué tipo de hombre es, de lo que es capaz. Sé exactamente de lo que es capaz, dije mirando a Domingo, y ahora mismo eso es lo único que te mantiene con vida. Hablar fuerte para una niña que juega a las casitas con un asesino, escupió mi padrastro. Pero aquí está la cosa, Diana. Tu nuevo novio tiene enemigos y están muy interesados en conocerte, muy interesados en averiguar qué valora lo suficiente como para esconder. Mi sangre se heló. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer, dijo. Me ofrecieron dinero, protección. Todo lo que tenía que hacer era decirles dónde encontrarte, pero me siento generoso. Tienes 12 horas para venir a verme sola, o les digo dónde estás. No, dijo Domingo, su voz mortalmente tranquila. Ella no se acercará a ti. Mi padrastro se rió, el sonido feo y triunfante. Cruz, debí haber sabido que estarías escuchando. Aquí es cómo va a funcionar esto. Diana me encuentra en el viejo muelle del puerto de Veracruz, el que está cerca de donde murió su madre. Sola. Si veo a cualquiera de tu gente, si siquiera sospecho que estás vigilando, hago una llamada y los rusos tendrán su ubicación en cuestión de minutos. Estás firmando tu propia sentencia de muerte, dijo Domingo. Quizás, asintió mi padrastro. Pero moriré rico. Tu elección, Cruz. Deja que Diana venga a hablar con su viejo. O pasa el resto de tu vida mirando por encima del hombro, preguntándote cuándo vendrán los Morozov por ella. La línea se cortó. Miré el teléfono, mi mente acelerada. Está faroleando. Tiene que estar faroleando. Está desesperado, dijo Domingo, ya sacando su propio teléfono. Y los hombres desesperados son peligrosos. Marco, tenemos un problema. Mientras Domingo hablaba rápidamente con su jefe de seguridad, me moví hacia la ventana, mirando las montañas. 12 horas. Mi padrastro nos había dado 12 horas para averiguar cómo manejar esto, para encontrar una manera de protegerme tanto de él como de los rusos con los que se había aliado. Necesitamos adelantarnos a esto. La voz de Marco llegó a través del altavoz. Si realmente sabe tu ubicación, necesitamos mover a la señorita Martínez inmediatamente. No, dije, girándome de la ventana. Ya no vamos a correr. Ambos hombres me miraron fijamente. Diana, comenzó Domingo, pero lo interrumpí. Él quiere que lo encuentre en el muelle, así que lo encontraré. Absolutamente no, dijo Domingo, su voz dura. Eso es exactamente lo que él quiere. Es una trampa. Por supuesto que es una trampa. Estuve de acuerdo. Pero también es una oportunidad. Es arrogante, está borracho, cree que ganó. Eso lo hace descuidado. Me moví hacia donde estaba Domingo, mirándolo con más confianza de la que sentía. Dijiste que querías lidiar con esta amenaza. Aquí está tu oportunidad. Úsame como cebo. No. La palabra fue absoluta. Final. No te arriesgaré. No tendrás elección si realmente sabe dónde estamos, señalé. Es mejor controlar la situación que esperar a que los rusos aparezcan aquí. Pude verlo lidiando consigo mismo, la lógica luchando contra la necesidad de mantenerme a salvo. Finalmente, se volvió hacia el teléfono. Marco, necesito todo lo que tengamos sobre el viejo muelle. Salidas, líneas de visión, lugares para posicionar a nuestra gente. Señor, comenzó Marco, pero Domingo lo interrumpió. Haremos esto a la manera de Diana, pero lo haremos inteligentemente, con respaldo, con todas las ventajas posibles. Quiero a nuestra mejor gente, vigilancia completa y planes de extracción para cada contingencia. Terminó la llamada y se volvió hacia mí, su expresión feroz. Si hacemos esto, sigues mis instrucciones por completo, sin discusiones,
sin improvisar. ¿Entendido? Entendido, dije, aunque mis manos temblaban. Acortó la distancia entre nosotros en 2 zancadas. Sus manos subieron para ahuecar mi rostro. El toque era posesivo, desesperado, y a pesar de todo, me incliné hacia él. Si algo te sucede, dijo, su voz áspera, si él siquiera te toca. No lo hará, dije, cubriendo sus manos con las mías. No lo permitirás. No, asintió, su frente apoyándose en la mía. No lo haré. Permanecimos así por un largo momento, respirando el mismo aire, el peligro que teníamos por delante, haciendo que el momento presente se sintiera robado, precioso. Cuando finalmente se echó hacia atrás, sus ojos habían cambiado. El control había vuelto, la distancia cuidadosa que siempre mantenía. Pero yo había visto debajo de eso ahora, había visto la emoción cruda que mantenía encerrada. Y me di cuenta con una claridad repentina y aterradora de que en algún momento esto había dejado de tratarse de la promesa de mi madre o de una simple protección. Esto se había convertido en algo más, algo peligroso que ninguno de los dos podía controlar. 12 horas, dijo Domingo, su voz firme a pesar de la tormenta que había visto en sus ojos. Tenemos 12 horas para prepararnos. No las desperdiciemos. Mientras se alejaba para hacer más llamadas, para coordinar con su gente y planificar cada posible resultado, toqué mi cara con los dedos donde sus manos habían estado. El calor de él permaneció en mi piel como una promesa o una advertencia. En 12 horas, todo cambiaría. Mi padrastro sería tratado de una forma u otra. Los rusos harían su movimiento o serían neutralizados. Y yo tendría que decidir qué quería realmente de este hombre complicado y peligroso que había puesto mi vida patas arriba. Exigí libertad, límites, control sobre mi propia vida. Pero de pie en su casa segura, preparándome para caminar hacia el peligro con él a mi lado, me di cuenta de que a veces la jaula más fuerte era la que uno elegía para sí mismo. El viaje de regreso a la ciudad se sintió como un descenso al infierno. Cada kilómetro que nos acercaba al muelle, más cerca de la confrontación con mi padrastro, hacía que el peso en mi pecho se hiciera más pesado. Domingo estaba sentado a mi lado en la parte trasera del SUV blindado, su mano apoyada en su muslo, lo suficientemente cerca del mío como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de él, pero sin tocarme del todo. La distancia se sentía deliberada, cuidadosa, como si mantuviera el control por pura fuerza de voluntad. Última oportunidad para cambiar de opinión, dijo, su voz lo suficientemente baja como para que el conductor no pudiera oír. Podemos dar la vuelta ahora mismo. Marco tiene gente en posición. Ellos pueden manejar esto sin ti. Negué con la cabeza, viendo las luces de la ciudad borrarse a través de las ventanas tintadas. Él no aparecerá si yo no estoy allí. Lo sabes. Lo sé, admitió. Pero no significa que me tenga que gustar. Su teléfono vibró y él respondió inmediatamente. Háblame, Marco. No pude escuchar la otra parte de la conversación, pero observé la cara de Domingo mientras escuchaba. Vi el músculo de su mandíbula apretarse y relajarse. Entendido. Estamos a 10 minutos. Asegúrate de que todos sepan que la prioridad es sacar a Diana si las cosas salen mal. Si las cosas salen mal, la prioridad es detener a los rusos. Intercedí. Soy el cebo. Recuerda, necesito ser convincente. Terminó la llamada y se volvió hacia mí, sus ojos duros. La prioridad siempre es mantenerte a salvo. Todo lo demás es secundario. Incluso si eso significa dejar ir a mi padrastro, dejar que los Morozov piensen que tienen una ventaja sobre ti. Negué con la cabeza. Eso no es estratégico, eso es emocional. Sí, dijo simplemente, lo es. Contigo, todo es emocional. Eso es lo que lo hace tan peligroso. Antes de que pudiera responder, el SUV disminuyó la velocidad, entrando en un callejón a 3 cuadras del muelle. Marco estaba esperando junto con otros 2 hombres que reconocí como parte del equipo de seguridad de Domingo. Estaban vestidos con ropa oscura, prácticamente invisibles en las sombras,
y los bultos debajo de sus sacos me decían que estaban fuertemente armados. ¿Posiciones?, preguntó Domingo mientras me ayudaba a salir del vehículo. 6 hombres en los tejados con líneas de visión claras hacia el muelle, informó Marco. 4 más en vehículos civiles en cada acceso. 2 en el agua haciéndose pasar por pescadores. Tenemos ojos en todo. ¿Los rusos? Todavía no hay señal. O están siendo muy cuidadosos, o tu padrastro estaba faroleando sobre contactarlos. No estaba faroleando, dije con certeza. Está lo suficientemente desesperado como para hacer cualquier cosa. Domingo sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, algo que parecía un botón de alta tecnología. Esto es un gatillo de pánico, dijo, presionándolo en mi palma. Si algo se siente mal, si él intenta algo, presionas esto y mi gente interviene de inmediato. ¿Y el micrófono? Señalé el pequeño micrófono que se había colocado debajo del cuello de mi chaqueta durante nuestra preparación en la cabaña. Eso es para que podamos oírlo todo. El botón de pánico es para cuando oír no es suficiente. Su mano se cerró alrededor de la mía, presionando el dispositivo firmemente en mi palma. Prométeme que lo usarás si lo necesitas. Lo prometo, dije, aunque ambos sabíamos que estaba mintiendo. Si usaba el botón de pánico demasiado pronto, mi padrastro podría huir o los rusos podrían desaparecer, y esta pesadilla simplemente comenzaría de nuevo. La caminata hasta el muelle se sintió interminable. Mis pasos resonaban en las tablas desgastadas. Cada paso me acercaba a una confrontación que había estado evitando durante 12 años. El río de la ciudad se extendía ante mí, oscuro y vasto, reflejando las luces de la ciudad como diamantes dispersos. Este lugar, este mismo punto, era donde mi madre había trabajado su último turno en el restaurante que solía estar aquí, donde había caminado a casa innumerables noches, cansada y agotada, pero siempre sonriendo cuando me veía esperándola, donde había muerto salvando a un extraño que había convertido mi vida en algo que ya no reconocía. «Estoy aquí», grité, mi voz resonando por el muelle vacío, sola, tal como querías. Durante un largo momento no pasó nada. Luego escuché pasos, inestables y arrastrados, y mi padrastro emergió de detrás de un contenedor de carga en el extremo del muelle. Se veía peor de lo que recordaba, su rostro hinchado y rojo, su ropa arrugada y manchada, pero sus ojos, esos ojos, tenían la misma astucia cruel que había aterrorizado mi infancia. «Ahí está mi niña», dijo, sus palabras arrastradas. «Pensaste que eras demasiado buena para tu viejo ahora. Pensaste que podías simplemente huir con tu novio rico y olvidar de dónde venías». «Nunca olvidé de dónde venía», dije, manteniendo mi distancia. «Solo quería estar en otro lugar». Se rió, el sonido feo y húmedo. «Bueno, ahora estás de vuelta donde perteneces, de vuelta donde puedo echarte un ojo». «¿Por qué?». La pregunta brotó de mí, toda la confusión y la ira de 12 años condensadas en esa única palabra. «¿Por qué no pudiste simplemente dejarme ir? ¿Por qué sigues persiguiéndome?». «Porque eres mía», dijo, su expresión torciéndose en algo posesivo e inquietante. «Tu madre te apartó de mí. Te llenó la cabeza de ideas sobre irte, sobre ser mejor. Pero ella ya no está. Y tú eres todo lo que me queda». «Nunca fui tuya», dije. «Te casaste con mi madre. Eso no me convierte en tu propiedad, ¿verdad?». Dio un paso adelante y luché contra el impulso de retroceder. «Te mantuve, te alimenté, te di un techo. Me debes». «No te debo nada», dije, mi voz firme a pesar del miedo que me recorría la espalda. «Golpeaste a mi madre. Te bebiste cada centavo que teníamos. Le hiciste la vida un infierno. Y cuando ella murió, también hiciste la mía un infierno. Te di disciplina», gruñó. «Estructura. Eras una salvaje. Necesitabas que te enseñaran respeto. Me enseñaste miedo», corregí. «Y cómo sobrevivir, pero he terminado de sobrevivir. He terminado de dejarte controlar mi vida». Su rostro se oscureció y vi su mano moverse hacia el bolsillo de su saco. «¿Crees que eres fuerte ahora? ¿Crees que tu novio te hace intocable?»,
Déjame decirte algo sobre Domingo Cruz. Es un asesino, Diana. Un monstruo. Ha usado a la gente, los ha destruido, y un día te destruirá a ti también. Quizás, dije, pero al menos lo hará honestamente. Al menos no finge que le importo mientras me está destrozando. Las palabras parecieron enfurecerlo. Se abalanzó hacia adelante, moviéndose más rápido de lo que esperaba para alguien tan borracho, y su mano se cerró alrededor de mi muñeca con una fuerza contundente. Pequeña ingrata. El botón de pánico estaba en mi otra mano. Todo lo que tenía que hacer era presionarlo y esto terminaría. Pero algo me detuvo. Una necesidad de terminar esto yo misma, de demostrar que no era la niña asustada a la que había aterrorizado. Suéltame, dije, mi voz fría. ¿O qué? ¿Correrás con tu novio? ¿Llorarás? Me tiró más cerca, su aliento caliente y rancio en mi cara. No eres nada, Diana. Siempre has sido nada, igual que tu madre. La mención de mi madre, dicha con tanto desprecio, rompió algo dentro de mí. Mi rodilla subió con fuerza y rapidez, conectándose con su ingle, tal como lo había hecho la noche en que me atacó fuera de mi departamento. Jadeó y me soltó, tropezando hacia atrás, y presioné el botón de pánico. Pero ya era demasiado tarde para notar a los hombres emergiendo de las sombras detrás de los contenedores de carga. Tres de ellos, grandes y profesionales, moviéndose con el tipo de coordinación que hablaba de entrenamiento militar. Rusos. Mi padrastro no había estado faroleando, después de todo. «Diana, corre». La voz de Domingo llegó a través de un altavoz invisible en algún lugar cercano, urgente y autoritaria, pero no había a dónde correr. Los hombres se habían posicionado para bloquear todas las salidas y se movían hacia mí con un enfoque depredador. Mi padrastro se había enderezado, una sonrisa enfermiza extendiéndose por su rostro a pesar del dolor. Te dije que tenía amigos. Te dije que tenía opciones. Nos dijiste que estaría sola, dijo uno de los rusos, su acento espeso. Esto parece una trampa. Ella está sola, insistió mi padrastro. Cruz no arriesgaría a su gente. Está demasiado ocupado tratando de proteger su territorio. Se equivoca, dije, encontrando mi voz. Todos se equivocan. Domingo no protege su territorio. Él protege lo que es suyo. El ruso que había hablado se acercó, estudiándome con ojos fríos. ¿Y crees que eres suya? Sé que lo soy, dije con más confianza de la que sentía, lo que significa que tienen unos 30 segundos antes de que este muelle sea invadido por su gente. Su elección. Vayan ahora o lidien con las consecuencias. Él se rió, pero había incertidumbre en sus ojos. Palabras audaces para alguien que no tiene ninguna ventaja. ¿No la tengo? Señalé el dispositivo en mi mano. Esto ya está activado. Su gente sabe exactamente dónde estoy, exactamente lo que está sucediendo. La única pregunta es si son lo suficientemente rápidos para escapar antes de que lleguen. Como si fuera una señal, escuché el sonido de vehículos acercándose, neumáticos chillando sobre el asfalto. Los rusos también lo escucharon, intercambiaron miradas y vi el momento en que decidieron cortar sus pérdidas. Se disolvieron en las sombras tan rápido como habían aparecido, desapareciendo entre los contenedores de carga y en el laberinto del frente marítimo industrial. Mi padrastro intentó seguirlos, pero su coordinación estaba rota, sus movimientos torpes. Apenas había dado 3 pasos antes de que figuras oscuras emergieran de todas las direcciones. El equipo de seguridad de Domingo intervino con eficiencia practicada. Lo rodearon, con las armas en alto, y él cayó de rodillas con un gemido que era casi patético. Entonces Domingo estaba allí, abriéndose paso entre su gente como una fuerza de la naturaleza. Sus ojos fijos en mí con tal intensidad que todo lo demás se desvaneció. No habló, no preguntó si estaba bien. Simplemente me atrajo a sus brazos, su mano acunando la parte posterior de mi cabeza. Su cuerpo temblaba con lo que podría haber sido miedo o furia, o ambos. Esperaste demasiado, dijo contra mi cabello, su voz áspera. Debiste haber presionado el botón en el momento en que te tocó. Quería hacerlo yo misma, admití. Necesitaba demostrar que podía enfrentarme a él.
No tienes nada que probar, dijo, apartándose lo suficiente para mirarme. Ni a él ni a mí. Eres la persona más fuerte que conozco, Diana. El hecho de que lo hayas sobrevivido, de que hayas construido una vida a pesar de él, eso lo demuestra todo. Detrás de nosotros, mi padrastro estaba siendo levantado a rastras por Marco y otro guardia. Ahora lloraba, suplicando, prometiendo que desaparecería si lo dejaban ir. La transformación de amenazante a patético habría sido satisfactoria si no hubiera sido tan inquietante. ¿Qué harás con él?, pregunté, sin estar segura de querer saber la respuesta. La expresión de Domingo se volvió fría, distante, el rostro de un hombre que había tomado innumerables decisiones difíciles y nunca había perdido el sueño por ellas. ¿Qué te gustaría que hiciera con él? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. Me estaba dando la opción, el poder. Una palabra mía y mi padrastro desaparecería, dejaría de ser un problema permanentemente. Sería tan fácil, tan simple. Justicia por 12 años de miedo y dolor. Pero mientras miraba al hombre destrozado sollozando entre los guardias de Domingo, me di cuenta de que no quería ese tipo de justicia. No quería cargar con el peso de su muerte. No quería convertirme en el tipo de persona que podía ordenar la muerte de alguien, incluso de alguien que lo merecía. Quiero que se vaya, dije finalmente. Fuera de la ciudad, fuera de mi vida. Quiero que esté tan lejos que no pueda encontrar el camino de regreso, incluso si lo intenta, pero no lo quiero muerto. Algo que parecía alivio parpadeó en el rostro de Domingo. Eso se puede arreglar. Marco, llévalo a la casa segura. Decidiré qué hacer con él más tarde. Mientras arrastraban a mi padrastro, que seguía suplicando y llorando, sentí algo dentro de mí romperse y sanar simultáneamente. El miedo que había vivido en mi pecho durante 12 años, la conciencia constante de él acechando en las sombras de mi vida, comenzó a desvanecerse. Era solo un hombre, débil, patético, impotente, sin el miedo que había cultivado en mí. Los rusos, dije, recordando de repente, escaparon. No llegarán lejos, me aseguró Domingo. Mi gente los está rastreando. Serán tratados por la mañana. ¿Tratados?, repetí. Esa es una forma educada de decir asesinados, ¿no? ¿Preferirías que fuera menos educado? Tomó mi mano entrelazando sus dedos con los míos. Este es mi mundo, Diana. Esto es lo que hago. Elimino amenazas. Protejo lo que es mío. Si eso te molesta, debería molestarme, lo interrumpí. Debería aterrorizarme, pero todo lo que siento es alivio. ¿Está mal eso? No, dijo. Es supervivencia. Es entender que a veces la única forma de estar a salvo es ser despiadado. Caminamos de regreso al sub en silencio. Su mano nunca dejó la mía. La adrenalina estaba disminuyendo, dejándome temblorosa y exhausta. Domingo me ayudó a subir al asiento trasero, deslizándose a mi lado, y mientras el vehículo se alejaba del muelle, finalmente me permití desplomarme contra él. Necesito saber algo, dije en voz baja. Cuando me miras, cuando me tocas, ¿se trata realmente de la promesa a mi madre o es algo más? Su brazo se apretó a mi alrededor, sus labios rozando mi sien. Dejó de tratarse de tu madre en el momento en que te vi en el hospital. Quizás antes de eso. Quizás nunca se trató de ella en absoluto. Entonces, ¿de qué se trata? Incliné la cabeza hacia atrás para mirarlo, y el crudo anhelo en sus dos ojos me robó el aliento. Se trata del hecho de que te he estado observando durante años, diciéndome a mí mismo que era un deber cuando en realidad era obsesión. Se trata del hecho de que verte herida me hace querer quemar el mundo. Se trata del hecho de que te quiero de maneras en las que no tengo derecho a quererte. Su mano subió para acariciar mi rostro, su pulgar trazando mi labio inferior. Se trata del hecho de que no soy un buen hombre, Diana. Pero contigo quiero serlo. Debería haberme alejado. Debería haber recordado todas las razones por las que esto era peligroso, incorrecto, imposible. Pero en cambio me escuché susurrar, entonces sé ese hombre. Su control se rompió. Lo sentí en la forma en que su mano se apretó en mi cara,
en la forma en que su respiración se entrecortó, y luego sus labios estaban sobre los míos, hambrientos y desesperados. Y yo lo besaba con igual desesperación, meses de tensión y negación explotando entre nosotros. El beso no fue nada como lo había imaginado. No fue suave ni dulce. Fue consumidor, posesivo, una posesión que no dejaba lugar a dudas sobre lo que él quería, lo que ambos queríamos. Su mano se enredó en mi cabello, inclinando mi cabeza para profundizar el beso, y yo me aferré a su saco, acercándolo más, necesitando más. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, vi mi propia sorpresa reflejada en sus ojos. Habíamos cruzado una línea, destrozado la distancia cuidadosa que habíamos mantenido. No había vuelta atrás ahora. Diana, dijo, mi nombre una pregunta y una advertencia. Lo sé, dije. Sé lo que esto significa. Sé lo que estoy eligiendo. ¿Lo sabes? Su mano todavía estaba en mi cabello, su frente apoyada en la mía. Una vez que seas mía, verdaderamente mía, no te dejaré ir. No puedo dejarte ir. Necesitas entender a qué te estás comprometiendo. Una jaula que parece el paraíso, dije, haciendo eco de sus palabras de hacía días. Un santuario que también es una prisión. Sí, admitió. Exactamente eso. Pensé en mi pequeño departamento, mis luchas para pagar el alquiler, la sombra de mi padrastro cerniéndose sobre cada momento de paz que intentaba reclamar. Pensé en la libertad y lo que realmente significaba. ¿Era la ausencia de muros o la presencia de la elección? Entonces haz que sea una jaula hermosa, dije. Haz que valga la pena la pérdida de la libertad. Su sonrisa era oscura y triunfante. Te daré todo, prometió. Todo lo que siempre has querido, todo lo que siempre has soñado. Nunca te faltará nada, excepto la capacidad de irte. Excepto eso, asintió. Pero no querrás irte, Diana. Me aseguraré de ello. Mientras el sub nos llevaba por la ciudad de regreso a su mansión, que ahora sería mi hogar en verdad, en lugar de solo temporalmente, me di cuenta de que tenía razón. La jaula ya se había cerrado a mi alrededor. Simplemente no me había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. Pero a diferencia del control de mi padrastro, a diferencia del miedo que había gobernado mi vida durante tanto tiempo, esta jaula venía con una promesa. Protección, seguridad y algo que se parecía peligrosamente al amor, aunque ninguno de los dos estuviera listo para nombrarlo todavía. Yo había elegido esto, lo había elegido a él, y lo que sea que viniera después, lo enfrentaría con los ojos abiertos, sabiendo exactamente a qué tipo de hombre me había entregado. Un monstruo que quería ser mejor para mí. Habían pasado 3 meses desde la noche en el muelle, y había aprendido que Domingo Cruz cumplía sus promesas. Cada una de ellas. La mansión se había transformado de una prisión dorada en algo que se sentía peligrosamente cercano a un hogar. Mi ropa ahora colgaba permanentemente en el enorme vestidor. Mis libros llenaban los estantes de la biblioteca. Mi té favorito aparecía en la cocina, como por arte de magia, preparado exactamente como me gustaba cada mañana. Elena conocía mi horario mejor que yo, y los guardias que una vez me habían puesto nerviosa, ahora me saludaban por mi nombre, sus rostros suavizándose cuando pasaba. Había regresado a trabajar al hospital, aunque con condiciones. La seguridad discreta que Domingo había prometido resultó ser un equipo rotatorio que se mezclaba perfectamente con el personal del hospital. Los veía ocasionalmente. Un trabajador de mantenimiento que se movía con demasiada precisión. Un visitante que nunca visitaba a nadie. Debería haberse sentido intrusivo, pero en cambio se sentía seguro. Mi padrastro había sido reubicado en una remota ciudad en Chihuahua, dándole suficiente dinero para sobrevivir, pero con instrucciones explícitas de que regresar a la Ciudad de México tendría consecuencias fatales. No pregunté qué había hecho Domingo para asegurar su cumplimiento. Algunas cosas había aprendido a no cuestionarlas. Los rusos habían sido tratados de manera más permanente. Lo había leído en el periódico, un presunto incidente de violencia de pandillas que dejó 3 cuerpos en un almacén abandonado. Domingo nunca confirmó su participación, pero la forma en que me había observado leer el artículo
Evaluando mi reacción, me dijo todo lo que necesitaba saber. Debería haberme horrified, debería haber huido de un hombre capaz de tanta violencia. Pero había visto lo que les sucedía a las personas que amenazaban lo que era suyo, y una parte oscura de mí se sintió satisfecha al saber que aquellos que habían intentado usarme como ventaja habían desaparecido. Lo que más me asustaba no era la oscuridad de Domingo, era lo cómoda que me había vuelto viviendo en ella. Habíamos caído en un ritmo, una danza de intimidad y distancia que me dejaba constantemente desequilibrada. Cenas juntos donde hablábamos de todo y de nada. Su mano encontrando la mía mientras veíamos películas en su cine privado. La forma en que aparecía en el hospital durante mis descansos, trayendo café y afirmando que estaba por el vecindario, como si su presencia en cualquier lugar fuera alguna vez una coincidencia. Pero no me había vuelto a besar. No desde aquella noche en el sub, cuando todo había cambiado. Me tocaba constantemente, sus manos en mi espalda, mi hombro, mi cara. Lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor, oler su colonia, ver el deseo ardiendo en sus ojos. Pero nunca cruzó esa línea final. Nunca tomó lo que yo sabía que quería. Me estaba volviendo loca. «Estás distraída», dijo Brenda, sacándome de mis pensamientos. Estábamos en la estación de enfermería actualizando los expedientes de los pacientes, y yo aparentemente había estado mirando la misma pantalla durante 5 minutos. «Lo siento», dije, forzándome a concentrarme. «¿Solo cansada?» Ella me dio una mirada de complicidad. ¿Cansada o pensando en alguien en particular? Le había confiado a Brenda sobre mi relación con Domingo, o al menos una versión sanitizada de ella. Sabía que vivía con él, sabía que había historia entre nosotros, pero no conocía los detalles. No sabía sobre las promesas a mi madre muerta, la protección que se había convertido en posesión, la forma en que mi vida había sido cuidadosamente orquestada por un hombre que se ganaba la vida con la violencia y el control. Ambos, admití. Es complicado. Todos los hombres son complicados, dijo ella. Pero los buenos valen la pena. ¿Es el bueno, Diana? La pregunta me detuvo. ¿Era Domingo bueno? Según los estándares convencionales, absolutamente no. Era un jefe criminal, un asesino, un hombre que doblaba el mundo a su voluntad a través del miedo y la fuerza. Pero conmigo era paciente, protector, sorprendentemente gentil. Me había dado todo lo que había pedido y cosas que no sabía que quería. Me había liberado de mi padrastro. Me había dado seguridad y paz por primera vez en mi vida. «Es bueno conmigo», dije finalmente. «Eso es todo lo que importa». Brenda me estudió por un largo momento, luego asintió. «Solo ten cuidado, cariño. Hombres como esos aman con fuerza, pero también controlan con fuerza. Asegúrate de no perderte a ti misma cuidándolo a él». Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que terminara mi turno. Mientras el conductor de Domingo, el mismo hombre silencioso que me había estado escoltando durante meses, me llevaba de regreso a la mansión. Me pregunté si ya era demasiado tarde. ¿Me había perdido a mí misma? ¿O simplemente había encontrado una versión diferente de mí misma? Una que era más fuerte, más segura, capaz de aceptar un amor que venía envuelto en la oscuridad. Domingo me esperaba en su estudio cuando llegué a casa. La palabra se sentía natural ahora. Hogar. Aunque esto nunca sería verdaderamente mío. Levantó la vista de su escritorio cuando entré, y algo en su expresión me dejó sin aliento. «Necesitamos hablar», dijo, y esas 4 palabras me helaron la sangre. «Eso nunca es bueno», dije, tratando de mantener mi voz ligera mientras me hundía en el sillón de cuero frente a su escritorio. «¿Qué pasó?» «Nada pasó», dijo. «Ese es el problema. 3 meses, Diana. Llevas aquí 3 meses y he estado esperando que huyeras, esperando que te dieras cuenta de qué tipo de vida es esta y decidieras salirte». «No estoy huyendo», dije, confundida por la tensión en sus hombros, la tirantez alrededor de sus ojos. «Lo sé», dijo. «Eso es lo que me asusta. Deberías huir, deberías querer salir, pero en cambio te estás asentando, haciendo de este lugar tu hogar, mirándome como...». Se detuvo,
pasándose una mano por el cabello con una frustración inusual, como si no fuera un monstruo. Me levanté y me moví alrededor del escritorio, sentándome en el borde frente a él. Eres un monstruo, dije sin rodeos, pero eres mi monstruo. Esa es la diferencia. Su mano subió para agarrar mi muslo, sus dedos hundiéndose posesivamente. No entiendes lo que estás diciendo, a lo que te estás comprometiendo. ¿No lo entiendo? Cubrí su mano con la mía. He visto lo que haces, Domingo. Sé el tipo de hombre que eres. Sé sobre los cuerpos, los tratos, la violencia. No soy ingenua. Entonces, ¿por qué sigues aquí? La pregunta le fue arrancada, cruda y desesperada. ¿Por qué me miras como si fuera algo bueno cuando ambos sabemos la verdad? Porque eres bueno, le dije. Para mí, quizás eso me hace egoísta, quizás me hace cómplice en todo lo que haces, pero ya no me importa. Estoy cansada de fingir que quiero la vida que tenía antes. Estoy cansada de fingir que no quiero esto. No te quiero a ti. Su control, ese agarre de hierro que mantenía sobre sí mismo en todo momento, finalmente se resquebrajó. Se puso de pie abruptamente, tirándome con él, sus manos enmarcando mi rostro con una desesperación que me robó el aliento. Si tomo lo que quiero, si realmente te hago mía, no hay vuelta atrás. ¿Entiendes eso? No más habitaciones separadas, no más distancia, serás completamente mía. Ya soy tuya, susurré. Lo he sido desde la noche en el muelle. Quizás antes de eso, solo estoy cansada de fingir lo contrario. El beso fue inevitable, explosivo. Su boca reclamó la mía con un hambre que se había estado acumulando durante meses, y yo la correspondí con igual fervor, mis manos aferradas a su camisa, tirándolo más cerca. Este no era el beso desesperado en el sub, impulsado por la adrenalina y el miedo. Esto era una apropiación, una promesa, el colapso final de todos los muros que habíamos construido entre nosotros. Me levantó sobre el escritorio, dispersando papeles, su cuerpo presionando entre mis muslos mientras el beso se profundizaba. Sus manos estaban por todas partes, en mi cabello, en mi espalda, mi cintura, como si no pudiera tocarme lo suficiente a la vez. Y yo quería más. Necesitaba más. Necesitaba sentirlo todo sin barreras ni dudas. Diana, gimió contra mi boca, su frente pegada a la mía mientras ambos luchábamos por respirar. Dime que me detenga. Dime que esto está mal. Está mal. Estuve de acuerdo, mis manos deslizándose debajo de su camisa, sintiendo los músculos duros y las viejas cicatrices debajo. Pero no me importa. Quiero lo incorrecto. Te quiero a ti. Su control se hizo añicos por completo. Me besó de nuevo, más fuerte esta vez, posesivo y reclamador, y yo me entregué a ello por completo. A él, a esta vida que había elegido, esta hermosa jaula que se había convertido en mi santuario. Más tarde, mucho más tarde, yacíamos enredados en su enorme cama, la que nunca había visto antes de esta noche. La habitación era masculina y oscura, todo colores profundos y telas costosas con ventanales del piso al techo que mostraban las luces de la ciudad extendiéndose debajo de nosotros como estrellas dispersas. Necesito decirte algo, dijo Domingo, sus dedos trazando patrones perezosos en mi hombro desnudo. Algo que debí haberte dicho antes de esta noche. Me tensé ligeramente, pero no me aparté. ¿Qué? Tu madre, dijo. La noche en que murió, no solo me hizo prometer que te protegería, me hizo prometer algo más. ¿Qué más podría haber? Me giré para mirarlo, viendo la culpa que todavía acechaba en sus ojos oscuros, incluso después de tantos años. Me pidió que no me tase que no me enamorara de ti, dijo en voz baja. Dijo, te mereces a alguien mejor, alguien limpio, alguien que pueda darte una vida normal, una vida segura. Me hizo jurar que me mantendría alejado de ti románticamente, que solo te cuidaría desde la distancia. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Has estado luchando contra esto, luchando contra nosotros por la promesa a una mujer moribunda? Sí, admitió. He estado luchando contra ello durante 12 años, pero perdí, Diana.
Perdí en el momento en que te vi en ese hospital, golpeada y vulnerable, y me di cuenta de que ya no podía mantener mi distancia. Perdí cuando te traje aquí y te vi transformar mi fría casa en algo que se sentía como un hogar. Perdí cuando te besé esa primera vez y supe que nunca podría dejarte ir. Ella se equivocó, dije con fiereza. Mi madre se equivocó. No te conocía. No de verdad. No sabía que un monstruo podía amar tan ferozmente como tú. Podía proteger tan completamente. Podía hacerme sentir más segura de lo que jamás me había sentido en mi vida. Su mano subió para acariciar mi rostro, su pulgar limpiando lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. Ella quería algo mejor para ti que esto, que yo. Ella me quería segura y feliz, corregí. Y lo estoy por primera vez en mi vida. Soy ambas cosas. Eso es lo que ella habría querido, Domingo. No una versión sanitizada de la seguridad, sino seguridad real. La clase de seguridad que proviene de ser protegida por el hombre más peligroso de la ciudad. Me besó entonces, suave y dulce, tan diferente de la posesión desesperada de antes. Te amo, dijo contra mis labios. Probablemente te he amado durante años, diciéndome a mí mismo que era deber u honor o culpa, pero siempre ha sido amor, incluso cuando intenté luchar contra ello. Yo también te amo, susurré de vuelta y sentí la verdad de eso asentarse en mis huesos. Mi monstruo, mi protector, mi hogar. Nos quedamos dormidos enredados. Y por primera vez desde que mi madre murió, no soñé con violencia o miedo. Soñé con un futuro, complicado y oscuro, pero completamente mío, junto a un hombre que quemaría el mundo para mantenerme a salvo. La mañana llegó demasiado rápido. La luz del sol se filtraba por los enormes ventanales, pintándolo todo de dorado. Desperté y encontré a Domingo ya despierto, observándome con una intensidad que debería haber sido inquietante, pero que en cambio me hacía sentir querida. Tengo algo para ti, dijo, buscando en la mesita de noche. Sacó una pequeña caja de terciopelo y mi corazón tartamudeó en mi pecho. Diana, no es lo que piensas, dijo rápidamente, abriendo la caja para revelar no un anillo, sino una llave, ornamentada y anticuada, hecha de lo que parecía platino. Esta es la llave maestra de esta casa, de todas mis propiedades, de hecho. Quiero que la tengas. Me quedé mirando la llave comprendiendo el simbolismo. Me estás dando la capacidad de irme. Te estoy dando la opción de quedarte, corrigió. Una elección real, no la ilusión de ella. Puedes ir a cualquier parte, en cualquier momento, pero espero, te pido que elijas quedarte conmigo, no porque estés atrapada, sino porque quieres estar aquí. Tomé la llave, sintiendo su peso en mi palma. Prueba física de que la jaula no tenía cerradura, de que era libre de irme cuando quisiera. Debería haberme hecho querer huir, poner a prueba esos límites, reclamar la independencia por la que tanto había luchado. En cambio, me hizo querer quedarme. Elijo esto, dije, cerrando mis dedos alrededor de la llave. Te elijo a ti, nos elijo a nosotros. No porque tenga que hacerlo, sino porque aquí es donde quiero estar. Su sonrisa era radiante, transformando su rostro de algo oscuro y peligroso en algo casi hermoso. Entonces cásate conmigo, dijo. No ahora, no hoy, pero algún día cuando estés lista. Cásate conmigo y déjame pasar el resto de mi vida demostrando que un monstruo puede amar tan profundamente como cualquier hombre. Sí, dije la palabra fácilmente, naturalmente. Algún día, cuando esté lista para cambiar una jaula por otra. Él se rió, atrayéndome de nuevo a sus brazos. Siempre tan honesta, es una de las cosas que más amo de ti. Mientras yacíamos allí, el sol de la mañana calentando nuestra piel, pensé en mi madre, en la mujer que había sacrificado todo para darme una vida mejor, que murió salvando a un extraño porque creía en proteger a los inocentes. Se había equivocado con Domingo, se había equivocado con lo que yo necesitaba, pero había tenido razón en una cosa. Yo merecía estar a salvo, merecía ser amada, merecía una vida que valiera la pena vivir. Simplemente la encontré en el último lugar donde cualquiera habría esperado, en los brazos del hombre que ella había muerto salvando, en una mansión que era a partes iguales santuario y prisión.
en un amor que era tan peligroso como consumidor. La jaula se había convertido en un trono, la protección se había convertido en poder, y la chica que había pasado 12 años huyendo finalmente había encontrado un lugar para detenerse. No porque tuviera que hacerlo, sino porque eligió hacerlo. Y en esa elección, en esa entrega a algo más grande y más oscuro y más complicado que la simple libertad, encontré algo que había estado buscando toda mi vida. Encontré mi hogar.